Bueno, buenos días, buen día, bienvenidos y bienvenidas a la 9ª edición del Impact Up. Sean todos y todas bienvenidas. Soy Ana y trabajo en Social Lab. Somos quienes organizamos y hacemos posible este evento y estar hoy acá, junto con aliados que enseguida voy a presentar y voy a agradecer. Antes de agradecerles voy a contar algunas cosas. Primero, que es la primera vez que me toca ser host de este evento y estoy un poco nerviosa, naturalmente, así que les voy a pedir, paciencia y mucha buena onda para que este sea un evento disfrutable para todos, para todas y que sea una linda jornada y divertida y cálida. También quiero contarles que, yo, tanto el equipo de Social Lab también estamos muy felices de que estén hoy acá en el Movie y de llevar adelante este evento único para nosotros de inspiración y para que puedan conocer a personas que realmente están cambiando el mundo, como veíamos algo también en la introducción. Ahora sí quiero arrancar agradeciendo a las empresas y a las instituciones que hacen posible este evento. Primero, gracias a la Universidad Ort Uruguay, que es main sponsor del evento desde la primera edición, nos acompañan hace 9 años, así que muchas gracias. Si quieren pueden ir aplaudiendo, ustedes van viendo lo que van a aplaudir mucho. Ahí está. Gracias. También agradecer a la Universidad de Montevideo, que se suma una vez más como sponsor. Y un agradecimiento también muy especial al Movie, al Teatro Movie, que es... Sí. Yo pensaba de mañana, ¿será bueno que les pida que aplaudan o no? Y bueno, ya fue. El Movie es un aliado de todos los años, nos recibe en su casa y estamos también muy, muy agradecidos. Y en esta edición también tenemos varios apoyos que queremos destacar. Coca-Cola, Grupo Arcor y AFood. Que van a estar a cargo de la comida y de la bebida que vamos a disfrutar en el corte. Sí, siempre, es verdad. Siempre que decimos comida y bebida son como palabras claves de los adolescentes. Muy bien, está bien. Bueno, y por supuesto también muchísimas gracias, ya los van a conocer, pero a Alejandro, a Cindy, a Nicolás, a Amelia y a Alan, que, se van a animar a subir al escenario, a poder compartir sus historias, a compartir sus aprendizajes. Que se prepararon un montón para este momento. Si quieren, ya los aplausos los dejamos por un rato. Miren, justo ahora íbamos a hacer un rompehielo, ya está todo roto, pero vamos a hacer un rompehielo porque pensé que venían dormidas, que venían tímidos. Miren, lo que vamos a hacer es que voy a ir nombrando, como saben, hay varias instituciones. Hay varias instituciones y colegios que nos están acompañando, entonces los voy a ir nombrando y ahí sí, van a hacer un poco de ruido, van a mostrar en dónde están. Bueno. ¿Dónde está el Arnold Hessel? ¿Y el Sam Brendans? ¿Sam Brendans? ¿El Maturana está por ahí? El Pío, la generación del Pío. El oeste viene con todo el oeste. El latino,
Bienvenidos. También está el Colegio Alemán. Anda por ahí también el Liceo Impulso. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, el Edu School llegó. Y no menos importante, se suman por primera vez dos instituciones que se suman por primera vez al Impact Up. ¿Andan ahí los estudiantes del PREU? Bravo. Y el Colegio Santa María. Bueno, estamos todos y todas presentados. Ahora sí, les pido, vamos bajando. Era el único momento en el que les iba a pedir que hicieran ruido. Ya pasó ese momento. Les voy a agradecer también a las personas adultas que están acá, que vinieron a acompañar. Sabemos que, bueno, no es solo venir, sino lograr que los grupos estén acá, y también les pedimos ayuda, en realidad a todos, para que se pueda respetar cada charla, cada momento, y poder vivirlo y disfrutarlo y bueno, recibirlo como un regalo. Para nosotros realmente es muy importante lo que va a pasar hoy acá. Entonces, también les voy a seguir pidiendo algunas cositas. Es muy importante que tengan los celulares en silencio, como cuando venimos al cine, al teatro. Quiero hacerles esta especial invitación de estar presentes, de estar aquí, de estar ahora, de poder escuchar a las personas que les van a estar contando estas historias. Saben que van a poder hacer preguntas entre una exposición y la otra, así que bueno, piensen bien y van a tener la oportunidad de poder preguntar a los emprendedores, a las emprendedoras que van a estar acá compartiendo con ustedes. A media mañana vamos a tener un corte para recorrer, para comer, para ir al baño. Entonces guardemos esos espacios, tratemos de no salir si no es en el momento del corte. Y bueno, finalmente, antes de empezar, les quiero contar un poquitito más qué es Social Lab. Social Lab es una organización que impulsa proyectos, emprendimientos, startups que buscan resolver problemas sociales y ambientales, que son problemas que vemos ahí, que están por todos lados, y necesitamos buscar esas soluciones y hacer algo distinto, y ellos a través de sus negocios, a través de sus proyectos, están abordando estas temáticas. Como decimos en el video y nuestras camisetas también, en Social Lab los problemas nos inspiran, significa eso, ¿no? Que estamos tratando de ponernos permanentemente en el lugar de la otra persona y tratando de seguir generando soluciones que puedan impactar en la vida de las personas y en la vida de nuestro planeta. Creemos que cualquiera puede ser parte de la solución y trabajamos para que más personas, ustedes, por ejemplo, puedan involucrarse realmente en estos desafíos que tenemos. Hoy lo que van a escuchar son ejemplos, acá arriba del escenario, de personas que justamente agarraron por distintos motivos esos problemas, esas temáticas, sea en ciencia, en educación, en salud, van a ver en distintos aspectos, y son ideas que están cambiando la vida de muchas personas. Y en Social Lab hacemos este evento porque queremos que ustedes en la etapa en la que están definiendo sus carreras, sus orientaciones, momentos que a veces se vive con un poquito de depresión. Bueno, queremos que sepan que emprender es una opción, que emprender con impacto es una opción, que busquen eso que les apasiona, eso que aman y que se arriesguen. Y al final eso es lo que van a estar viendo hoy arriba del escenario. Ahora sí pueden aplaudir y les voy manejando los aplausos. Entonces, vamos a recibir, ahora sí, al primer speaker, al primer orador de la mañana, que es Nicolás Tambucho. Se los voy a presentar. Nicolás es ingeniero en biotecnología y emprendedor enfocado en el desarrollo temprano de terapias innovadoras para enfermedades que hoy no cuentan con cura o con opciones terapéuticas efectivas. Es CEO de Gusca, una startup uruguaya cofundada por los doctores Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno,
que desarrolla viroterapias contra el cáncer integrando biología sintética e inteligencia artificial. Recibamos con un fuerte aplauso a Nicolás. A los 16, 17 años, muchos empiezan a hacerte las mismas preguntas. ¿Qué vas a estudiar? Che, ¿qué te gusta? ¿Qué carrera vas a hacer? Y lo peor es que parece que ya deberías saber la respuesta. Pero si muchos de ustedes son como yo a esa edad, probablemente no la tenés tan clara. Pero había algo que yo sí sabía. No quería hacer algo porque sí. No quería hacer algo solo por cumplir. Yo quería hacer algo que significara algo. Yo soy de Artigas, bien al norte de nuestro país, y desde chico tenía una especie de habilidad, si se lo puede llamar así, para hacer negocios. Recuerdo que en tercero o cuarto de escuela mi madre me compraba la revista Charoná, que seguramente ustedes no sepan ni de qué les estoy hablando, pero créanme que era la revista cultural y de entretenimiento de los años 90. Y en esa revista venían unos pósters de las bandas de música de la época, de los Backstreet Boys, NSYNC y otras que seguramente tampoco conocen, y yo separaba esos pósters y se los vendía a mis compañeritas de clase. Después en el liceo me compré una grabadora de CDs e intenté vender CDs personalizados. O sea, la gente me decía qué canciones le gustaba, yo las descargaba de un programa que se llamaba Ares y armaba una playlist totalmente personalizada. Vendí solo un CD a un compañero del liceo. Me acuerdo que fue un CD de cumbia villera, que era un estilo de música que estaba muy de moda en esa época. Y hasta intenté criar hámsters para venderlos, pero eso no salió nada bien y tuvo un final un poco trágico para los hámsters. Pero más allá de eso había algo más profundo. Yo quería hacer algo distinto, algo innovador, pero no tenía mucha idea qué. Cuando tenía que elegir una orientación en el liceo, en quinto, elegí científico porque me iba bien en matemáticas, en física. En sexto hice ingeniería y como todavía no sabía qué carrera universitaria iba a hacer, por las dudas di libre biología. A todo esto, termino sexto y me inscribo en la Escuela Naval. Preparé las pruebas, viajé de Artigas a Montevideo para dar esas pruebas. Me acuerdo que en una de esas pruebas tenías que saltar de un trampolín a una piscina. Y era un trampolín que impresionaba bastante cuando lo miraba desde abajo y ni les digo cuando estabas allá arriba y tenías que saltar a la piscina. Incluso si ustedes van por la Rambla de Carrasco, a la altura de la Escuela Naval, pueden ver ese trampolín desde la calle. Y justo cuando estaba por ingresar, decidí que la Escuela Naval no era para mí. Pero no tenía mucho más tiempo, yo me tenía que anotar a algo, empezaba el año lectivo y tenía que elegir una carrera universitaria. Así que me anoté en Ingeniería en Alimentos en la Facultad de Química. Cursé 3 años de la carrera, aprobé materias, me tranqué en otras, dudé y en un momento pensé, ¿esto es realmente lo que yo quiero? Y ahí apareció algo que hasta ese momento yo no había escuchado. Biotecnología. Yo no sabía muy bien qué era, pero sonaba futurista. Así que me informé, averigüé más y aún sin entenderlo del todo, decidí apostar por eso. No fue fácil porque yo venía de otra carrera y esto implicaba pedirle a mi familia, que ya estaba haciendo un esfuerzo económico por mantenerme en Montevideo, que además me apoyara en esto que implicaba un costo mensual importante porque era en una universidad privada, en la Universidad Dort. Así que busqué todas las formas para poder hacerlo. Me postulé a una beca, revalidé materias y de esa forma pude seguir en esta carrera que cada vez que avanzaba parecía más futurista. Nosotros teníamos proyectos en los que veíamos cómo usar microorganismos para controlar derrames de petróleo o cómo usar microorganismos para eliminar contaminantes de ríos. Me acuerdo que había alguna materia en la que nos enseñaban cómo editar genéticamente a bacterias para que produzcan compuestos que naturalmente no producen y que son de interés en la industria. O cómo modificar la genética de las plantas para hacerlas resistentes a sequías o a algunas plagas. Y de esa forma fui encontrando mi camino académico. Cuando me recibí, entré a trabajar a uno de los laboratorios de biología molecular más importantes de nuestro país,
el laboratorio Genia. Y ahí hacíamos cosas impresionantes. Hacíamos estudios de ADN para determinar si una persona era o no era el padre biológico de un niño. Analizábamos genéticamente la probabilidad de que una persona pueda desarrollar un cáncer hereditario. E incluso había algunos casos tipo película o serie de detectives en los que teníamos que determinar si un sospechoso de un crimen era o no era culpable mediante el análisis de muestras y manchas de sangre. Pero había un problema. A mí me encantaba lo que hacía el laboratorio, pero no me gustaba lo que yo hacía en el laboratorio. Así que le pedí una reunión a mis jefes y les planteé hacer algo totalmente distinto, por más de que yo sabía que me podían decir que no porque me necesitaban donde yo ya estaba. Pero por suerte, esa no fue la respuesta y pasé al área comercial, a lo que creo que desde chiquito me gustaba hacer. Ahora yo estaba encargado de tratar de convencer a médicos, a pacientes, a hospitales, de que los estudios genéticos que nosotros hacíamos en el laboratorio podían ayudar a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de muchas personas que padecían o podían padecer alguna enfermedad. Empecé a salir más del laboratorio, a veces me tocaba viajar a otros países. Había encontrado que realmente disfrutaba hacer. Y justo cuando estaba, se puede decir que cómodo en lo que hacía, apareció una nueva oportunidad. Irme como CEO de una startup biotecnológica que estaba arrancando en Argentina y que buscaba desarrollar una nueva molécula para enfermedades complejas, para enfermedades sin cura, sin tratamientos efectivos. Eso implicaba mudarme a una ciudad muy chica, bastante aislada, en el interior de Argentina, rodeada de campo, por al menos 2 años. Para serles sincero, yo no tenía muy claro ni lo que era una startup. Pero lo que sí me habían dicho era que en este tipo de empresas biotecnológicas, si los resultados de los experimentos no son los que vos esperás, capaz que de un momento a otro la empresa tiene que cerrar. Y además, el salario que me iban a pagar era menos de lo que yo ganaba en mi trabajo actual. Entonces, ¿por qué iba a cambiar algo en lo que estaba cómodo, ganando bien, por algo que me iba a pagar menos y que capaz que dentro de un año me dejaba sin trabajo? Y la respuesta fue una palabra que creo que siempre estuvo ahí, pero hasta ese momento no había podido definir. Propósito. Yo iba a estar liderando una empresa que buscaba desarrollar tratamientos para enfermedades sin cura. Y eso para mí valía la pena cualquier riesgo. Yo estuve 7 años en esa empresa, que se llama RatBio, y lo que aprendí fue impresionante. Y en todos esos años también vi cómo otras startups biotecnológicas empezaron a surgir acá en Uruguay, a desarrollar cosas que parecería increíbles que se estén haciendo desde nuestro país. Hoy estoy en una startup distinta que se llama Gusca, y lo que hacemos, si me lo contaban hace algunos años, les diría que parece ciencia ficción. Basados en lo que se conoce como biología sintética, nosotros modificamos virus para combatir el cáncer. ¿Y si un virus, en vez de enfermarnos, pudiera ser clave para curar el cáncer? Eso es lo que está creando Gusca, la startup fundada por Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno. Nació de la ciencia, pero también de un impulso personal que transformó el dolor en motor. Cada año el cáncer se lleva a más de 10 millones de vidas. Los tratamientos actuales ayudan, pero muchas veces no alcanzan y pueden ser tan agresivos como la propia enfermedad. Gusca trabaja con virus preparados para atacar los tumores y al mismo tiempo despertar las defensas del cuerpo. Ya lograron buenos resultados en cáncer de pulmón y de páncreas y ahora investigan en terapias para tumores cerebrales. Desde Uruguay, Gusca convierte la ciencia en esperanza. Terapias con mayor precisión y menos daño para familias y pacientes en todo el mundo. Yo entré a Gusca hace un poco más de un año, cuando sus cofundadores, que son 2 de los científicos más importantes que tiene nuestro país, la doctora Pilar Moreno y el doctor Gonzalo Moratorio, me invitan a sumarme como CEO de su empresa. Pero a las pocas semanas de haber entrado, pasó algo que nos cambió completamente.
Uno de nuestros fundadores, uno de los científicos más brillantes que tiene Uruguay, fue diagnosticado de un tumor cerebral, un glioblastoma, un cáncer extremadamente agresivo y que actualmente no tiene cura. Y en ese momento todo dejó de ser teórico. Ahora ya no es solo desarrollar una tecnología. Nosotros estamos construyendo algo para ayudar a alguien que está a nuestro lado, para ayudar a un amigo, alguien que está al día de hoy codo a codo con nosotros, trabajando para buscar una solución. Y ahí es cuando te das cuenta y ves el propósito más cerca que nunca. Y si hay algo que me gustaría que se lleven hoy, no es que elijan bien una carrera, es que se animen a buscar algo que realmente les importe. ¿Van a dudar? Sí. ¿Van a cambiar? Tal vez. ¿Van a equivocarse? Seguramente. Pero si en algún momento encuentran algo que realmente les importe, algo que los mueve, algo que tenga sentido para ustedes, vayan por ahí. Porque al final del camino, eso es lo único que hace que todo valga la pena. Muchas gracias. Gracias. Un regalito de la casa seria. Vamos para acá. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Contento de ver esta sala llena. Sí, Nicolás, has estado en muchos escenarios últimamente presentando el emprendimiento, pero ninguno como este, me imagino. Ninguno como este, seguro. Bien. Bueno, chiquilines, supongo yo ya practiqué, todos practicamos para no emocionarnos, pero la verdad que estamos muy emocionados del trabajo que llevan adelante Nicolás, y bueno, estamos muy agradecidos también con ustedes por el trabajo que hacen. Tenemos unos micrófonos corriendo, seguro tienen muchas preguntas para hacerle a Nicolás, así que les pedimos que vayan levantando la mano y les vamos a ir dando el micrófono y la palabra. Nos avisan si hay, porque de acá no se ve nada. De acá no vemos mucho. Aprovechen que lo tienen acá, ¿eh? Allá levantaron la mano. Allá vemos. ¿Hay micrófonos? ¿Sí? Bueno, les pedimos mantener el silencio, así escuchamos la pregunta. Ahí viene. Bien. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo quería consultar sobre el financiamiento actual, en tanto de que se busca respuesta para cosas que no tienen cura. Imagino que también que el nivel de fracaso, por decirlo de alguna forma, es grande. Entonces, ¿cómo se maneja el financiamiento de una empresa que busca una solución que generalmente no hay? Gracias. Gracias por la pregunta. Y por animarse también. Este tipo de desarrollos son muy intensivos en capital, son desarrollos farmacéuticos tempranos, son de los tipos de desarrollo que creo que más inyección de capital necesitan en etapas tempranas, en la mitad y en etapas más avanzadas. Entonces, lo que tenés que buscar son inversores que se comprometan en estadios tempranos, que a los primeros que convencés seguramente es a los que tenés localmente acá en Uruguay, que fueron los que apostaron en primer lugar por nosotros, que es Labplus Company Builder, que es el Company Builder del Instituto Pasteur de Montevideo, porque este proyecto, esta startup, es una spin-off de un laboratorio académico del Instituto Pasteur que venía trabajando durante muchísimos años desarrollando la tecnología y en un momento decide formar una startup. Esos son los primeros inversores. Después tenés el apoyo de agencias gubernamentales como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que a lo largo de todo el transcurso de la compañía te da financiamiento. Y después llega un punto en el que tenés que salir afuera a buscar financiamiento, a buscar a otros que te apoyen, y ahí te toca buscar varios millones de dólares para poder avanzar. Justamente nosotros en los próximos meses vamos a estar en esa etapa
y tenemos que salir a buscar algunos millones de dólares para llegar hasta las primeras pruebas en humanos, que ahí es hasta donde nosotros quisiéramos llegar. Después ya vienen estadios en los que necesitas cientos de millones de dólares y ahí son las compañías farmacéuticas las que te ayudan y en colaboración o adquisiciones siguen los desarrollos hasta que siguen a una etapa comercial, a la venta. Gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta. Acá veo una mano. Bien. Hola, hola. Buen día, primero que nada. Te quería hacer una consulta sobre la hora de exportar la tecnología hacia otros mercados, por ejemplo, que no sean dentro de Uruguay, dentro del núcleo en el que ustedes trabajan. ¿Tienen algún aliado estratégico en algún país, alguien que los apoye, digamos, más allá de los inversores? ¿Algún lado que sepan que, por ejemplo, a la hora de exportar la tecnología con la que trabajan, tengan apoyo? Está buenísima la pregunta. Y este tipo de startups nacen con una concepción global. Vos no podés pensar en Uruguay como tu mercado ni la región, sino que vos pensás en el mundo como tu mercado. Y lo que haces no es exportar, sino que es parecido, licenciás esa tecnología a futuro, justamente cuando hablaba de las farmacéuticas, pero para llegar a eso, lo ideal es que en etapas más tempranas puedas convencer a otros inversores estratégicos de Estados Unidos, de Europa, que ya tienen esas redes con las farmacéuticas para que después te ayuden en esa etapa de licenciamiento. Y si lográs que en una etapa temprana alguna farmacéutica empiece a mirarte, eso es lo mejor de lo mejor, pero es lo más difícil de conseguir también. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Tenemos otra ahí abajo? ¿Tenemos tiempo para una más? ¿Sí? Hola, buenas. Buenas. Teniendo en cuenta la gran inversión que es el desarrollo del tratamiento, ¿qué tan accesible puede ser para el paciente una vez que salga? Entiendo tu pregunta. Este tipo de tratamientos, cuando llegan a etapas comerciales, son seguramente los que se conocen de alto costo. Son tratamientos que necesitan el apoyo de gobiernos, por ejemplo, para poder ser financiados. Son tratamientos caros porque implican inversiones muy altas y porque seguramente para las farmacéuticas de muchísimos miles de medicamentos que ellos intentan llevar a los pacientes, la mayoría no llegan. Creo que de 10.000 llega uno. Entonces, y en todos esos 10.000 invierten millones, cientos de millones de dólares. Entonces, para que llegue a tratamiento a los pacientes, esto tiene que tener el apoyo de los gobiernos y, bueno, y hacer el mayor esfuerzo para que pueda estar disponible para todos los que lo necesitan. Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, despedimos sí, a Nicolás con otro aplauso. Muchas gracias. Seguramente Nicolás va a estar en el corte, así que le pueden también hacer alguna otra pregunta. Ya lo comprometí a quedarse en vivo, pero bueno, y si no, también después pueden contactar con ellos. Ahora vamos a pasar a la segunda oradora del día de hoy. Es el turno de Cindy Con. Se las voy a presentar. Cindy es magíster en Educación Especial por la Universidad Complutense de Madrid. Cofundó, junto a Sebastián Kañevich, Amigos UI, una organización pionera en ofrecer salidas recreativas y psicoeducativas a jóvenes y adultos en situación de discapacidad intelectual y de desarrollo, cuyo desafío consiste en combatir el vacío y el aislamiento social. La invitamos a compartir su historia emprendedora. La recibimos con un fuerte aplauso a Cindy. Bueno, abróchense los cinturones,
Bajen la barra. ¿Todos la bajaron? Bajen la barra, por favor. Que la aventura está por empezar. 3, 2, 1. Pausa. ¿Alguna vez se subieron a una montaña rusa? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a comunicarnos mediante los brazos. Que levante la mano, ¿quién sintió adrenalina? Que levante la mano, ¿quién sintió felicidad? Que levante ahora la mano, pero la otra, así no se cansan. ¿Quién sintió miedo? Ahora, levante la mano quien nunca se subió a una montaña rusa porque tiene vértigo. Emprender es así. No sabes todo lo que te va a pasar. Tenés momentos en los que estás arriba del todo, en la punta, en la cima de la montaña rusa, y decís, esto es increíble. Pero tenés momentos que vas en bajada libre, que decís, ¿para qué me metí en esto? ¿Qué necesidad tenía? Al final no estaba tan mal siendo empleada. Cuando uno se sube a una montaña rusa, no depende solo de uno, tiene que confiar en el dispositivo, en la maquinaria, en las otras personas. Y esto es muy parecido con emprender. Es importante investigar, preguntar, apoyarse. No es importante saber todo, nadie sabe todo, pero sí tener el número de la persona que sabe. La idea cuando te subís a una montaña rusa es sentir el airecito que corre, esos nervios en la panza, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo de por qué te subiste. Además, cuando uno va a una montaña rusa, generalmente no va solo. Por lo general va con amigos. Yo me subí a una montaña rusa sin saber mucho dónde iba a terminar y terminó siendo Amigo Sui. Amigo Sui es una organización en la que hacemos salidas recreativas y psicoeducativas para jóvenes y adultos en situación de discapacidad intelectual y del desarrollo, para que puedan tener su grupo de amigos como cualquier persona de su edad. Algo que nosotros quizás damos por obvio, tener amigos con quien tomar unos mates, charlar, ir al cine, no estaba garantizado para todos. Mejoramos la calidad de vida de estas personas, también fomentando la autonomía, habilidades sociales, y trabajamos en red con sus psicólogos. Antes, estas personas no tenían con quién subirse. Hoy en día tienen amigos, tienen alguien al lado en esa montaña rusa. La mayoría de ellos, por no decir el 100%, había sufrido bullying también. Acá encontraron un espacio en el que pueden ser ellos mismos con toda su autenticidad. Se sienten libres, sienten que por fin encontraron su grupo verdadero de amigos. Todo esto es, a veces uno cuando piensa en emprender dice, bueno, tengo que tener una idea perfecta, tengo que ya saber todo, y no es así. De hecho, les voy a contar un secreto, pero que quede entre ustedes 600 y yo. Todo esto, Amigo Sui, empezó con una cadena de WhatsApp casera. Así como les digo, una cadena de WhatsApp casera, sin estrategias, sin diseño, contando mi formación y lo que hacíamos, que en ese momento eran 2 participantes, que salíamos a merendar, a jugar juegos de caja, y bueno, y a ver si en una de esas alguno más se sumaba. En ese momento yo soy psicomotricista de profesión, tenía mis otros trabajos. En el poco rato que me quedaba libre, y como me encanta el mundo de la educación especial, agarré ese trabajo.
ese julio de 2021, ese día de julio, mi celular no paraba. Recibía una llamada, recibía otra, cortaba, tenía un audio, un mensaje. Familias preguntando si su hijo o hija podrían ser parte, que habían buscado toda la vida algo así. Es decir, la necesidad estaba, simplemente había que escucharla y empezar a hacer cambios. Esta, por ejemplo, es una foto de un campamento, porque también hacemos campamentos. Miren, ¿no? lo que significa ese fueguito ahí, tener a alguien al lado, cantar canciones. Para muchos fue la primera vez que se fueron de sus casas por una noche. Esto es importante, porque no solamente influye en ellos, sino que también en toda su familia. Me decía una madre que junto a su hijo eran como una pareja de 3, porque siempre lo estaban llevando a los lugares, dependían de él y demás. O sea, el impacto no es solamente en los participantes, sino también en todo su entorno. Nos empiezan a contar que tienen temas de charla en las mesas de las familias, un domingo al mediodía, cuentan anécdotas que vivieron con los amigos, que nunca antes les había pasado. Empiezan a fomentar también más el lenguaje oral y lo que es la autoestima, ¿no? O sea, tener amigos protege contra la ansiedad y la depresión. Hoy en día tenemos más de 100 participantes y estamos en Montevideo y Maldonado. Pero ¿piensan que todo esto empezó de un día para el otro? No. Empezamos primero haciendo las salidas recreativas, los sábados de tarde, 1 hora y media. Hasta que nos empezaron a decir al poco tiempo que 1 hora y media quedaba corto. Entonces extendimos a 2 horas. Pasaba el tiempo y nos seguían diciendo que quedaba corto. Agregamos media hora más, 2 horas y media. Hace 2 años vimos y nos empezaron a decir que querían vernos más veces a la semana, que necesitaban más actividades. Entonces fue que lanzamos el taller de fútbol y de arte. Hay madres y padres que no pueden creer que sus hijos hagan deporte, que nunca quisieron, pero con amigos todo es más fácil. Luego nos fueron pidiendo más y también a través de escuchar las demandas lanzamos talleres. Hoy en día trabajamos de lunes a sábados y ya que medio que nos están pidiendo los domingos también. Tenemos muchos talleres, también a pedido de ellos, fotografía, escritura creativa, de cocina, también de DJ y producción musical y reggaetón. Y el año pasado, por primera vez, lanzamos curso de formación para el empleo. Era una brecha también, ¿no? La inclusión laboral que cuesta mucho. Y tuvimos por primera vez pasantías en el Banco BBVA, que fue una experiencia increíble y fue un hito en el Uruguay, que personas en situación de discapacidad intelectual y el desarrollo trabajen en la banca, teniendo unos resultados impresionantes. Ahora bien, estaban trabajando, había una pasantía, pero quizás algunos no sabían moverse en ómnibus. Entonces lanzamos cursos de autonomía. Aprenden a ir en ómnibus, aprenden a hacer las compras, al llamar al doctor, todo lo que hace cualquier adulto. Acá, en la playa, realmente lo que se vive que es único, se vive una energía única, es el momento de la semana que más esperan. Bueno, ¿piensan que todo lo que lanzamos fue fácil o todo lo que pensamos salió? No. Pero les voy a contar 2 anécdotas. Una es que hace 2 años, en una charla informal, pensamos en que vayan a bailar a boliches. Ser la primera institución en hacer que vayan a bailar a boliches. Y enseguida dijimos, bueno, no, los coordinadores querrán trabajar sábado de noche. Bueno, un montón de dudas. Y al final fue, bueno, ¿por qué no? Entonces lanzamos la propuesta y finalmente salió. Hoy en día los boliches es algo más de nuestras salidas. Tener la oportunidad de salir a bailar como cualquiera de ustedes, como cualquier persona de su edad, incluso algunos con 30 años o más nunca habían ido a bailar, con lo que eso significa, tener una vida como cualquier persona.
mientras veías quizás que sus hermanos lo hacían, que todo su entorno lo hacían y ellos no. Otra anécdota es que hace 2 años me dijo una participante que quería hablar conmigo de algo, nos juntamos a tomar un helado, y ahí me dice, quiero ir a Argentina con mi grupo. Yo pálida. No, bueno, Lu, es muy difícil, decía yo. Pensaba, ¿no? Tal y tal cosa, las logísticas, nunca lo hicimos. Bien, el año pasado nos fuimos a Argentina por primera vez con su grupo de amigos. Todo esto fue por pensar, ¿por qué no? ¿Y si sale todo bien? Obviamente hubo mucho trabajo de fondo, organizamos también rifas para quien no podía y nos fuimos a Argentina con su grupo de amigos. Imagínense a ellos en la terminal de buquebús con sus valijas cargadas de sueños. Todo esto no lo hice sola, hay un equipo hoy en día, porque antes éramos 2. Ahí, ¿se animan a darle un aplauso a Sebastián, que es mi socio? ¿Está ahí? Hay mucho trabajo de fondo que no se ve. Quizás a veces yo soy la cara más visible, pero también es el director comercial y de finanzas, sumamente importante para que los proyectos también puedan prosperar. Todo esto no es para que salgan a hacer lo mismo que yo, es para que se pregunten, ¿qué cosa de su entorno no les cierra? ¿De qué se queja la gente? Uno de los mitos de emprender es que hay que tener una idea maravillosa, una idea completamente disruptiva. Sin embargo, hay cosas que surgen de ideas sencillas. O pensar, ¿cuál es el dolor de la gente? ¿Qué cosas se podría mejorar? Y si encima podés mejorar la calidad de vida de alguien en algún aspecto, lo que te va a llegar luego va a ser increíble. Y como decía Nicolás, el propósito es fundamental. Así que bueno, los invito a subirse a la montaña rusa que es emprender. Tiene, obviamente, como todo, sus cosas lindas y sus cosas más difíciles. Así como quizás hay veces que me puedo juntar con una amiga a las 11 de la mañana a tomar un café y después sigo trabajando hasta la 1 de la mañana. Pero realmente es algo único y sentir que aportás también a la sociedad de alguna forma. Los voy a dejar con una canción, nuestra canción oficial de Amigo Sui, que se llama Suena Nuestra Voz, que fue cantada por coordinadores y participantes del grupo, los que hacían clases de canto. Así que bueno, espero que la disfruten y gracias a Social Lab también por esta oportunidad. Solidaridad, paciencia, empatía, fortaleza, respeto. Somos muchos. Somos muchas. Queremos que suenen estos. Uy, cuántos amigos y qué fortuna la amistad. Hoy cantar unidos le da más fuerza a nuestro andar. Hoy contás conmigo, quiero con vos poder contar sueños que construimos y van creando realidad, se van convirtiendo en realidad. Suena nuestra voz, ninguna es igual, todas diferentes, esa es la diversidad. Nuestro tiempo es hoy, mañana será un nuevo comienzo y te invitamos a formar. Inclusión, Amistad, Respeto, alegría, amor, bondad, lealtad,
El poder de la amistad nos une y nos levanta, no importa la barrera, siempre hay quien te aguanta. Aquí no hay distancias, todos son hogar, juntos transformamos sueños en realidad. Que se escuche nuestra voz, todos somos diferentes. Por algo juntar, mi corazón es valiente. Vos sos mi amigo y te quiero acá. Juntos construimos, el mundo brillará. La empatía nos conecta, creando lazos fuertes, abrazos que sostienen. Yo tengo que ofrecerte, pasarla bien los fines y todas las semanas, las chispas que mantienen nuestras sonrisas sanas. Se van convirtiendo en realidad. Suena nuestra voz, ninguna es igual, todas diferentes, esa es la diversidad. Nuestro tiempo es hoy, mañana será un nuevo comienzo y te invitamos a formar. Suena nuestra voz, ninguna es igual, todas diferentes, esa es la diversidad. Nuestro tiempo es hoy, mañana será un nuevo comienzo y te invitamos a formar. Bueno, pueden desabrocharse los cinturones, suban la barra, que la aventura terminó. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias. Felicitaciones, Gracias, Cindy, muchas Sebastián, gracias. por el trabajo que hacen. Bueno, estamos para unas preguntitas a Cindy. Bueno, vamos para ahí. Hola, hola. Buenos días, Hola. primero que nada. Yo quería preguntar, en tema a la economía, ¿cómo se financia el proyecto? Si tienen algún, digamos, fin de lucro con esto, o nomás para sustentarlo, o si viven de esto realmente. Después la segunda pregunta, perdón que te así ya digo todas de una, si tienen algún tipo de restricción, no digo que no acepten personas, pero digo que tengan algún tipo de, no sé cómo le llaman, de discapacidad o de diferencia que no puedan aceptar, por más que nada porque ustedes no lo puedan manejar o necesitan otros especialistas. Y después, en cuanto a la accesibilidad, puede haber gente, se pueden ir, digamos, llegando a otros departamentos, se puede ir, o por ahora Maldonado en Montevideo es el núcleo en lo que están pensando. Bien, déjame que me acuerde todo. La primera, sí, nosotros cobramos una mensualidad a las familias, pero nuestra idea es que nadie quede afuera por temas económicos, entonces tenemos becas, más del 20% de gente becada, incluso algunos, hasta el 100%, que incluso le hemos abonado la merienda y demás, pero es la forma de financiarnos. Sí estamos buscando sponsors, o bueno, hemos ganado también algunos premios que nos permiten sustentar algunos proyectos, así que bueno. Después, la segunda pregunta. Es importante, bueno, obviamente todo no da, pero cuando uno emprende tener un público objetivo específico. A veces si uno quiere en general, ¿no?, hacer algo para todos, es como para nadie también. Entonces sí, nuestro público son personas en situación de discapacidad intelectual y del desarrollo. Y es importante esto en general para todos los emprendimientos, ¿no? Lo que uno hace obviamente lo hace con muchísimo amor, pero es importante saber segmentar el público, porque si no, si queremos salvar a todos, en verdad es muy, muy difícil, uno nunca puede salvar a todos, digamos, ¿no? Entonces nuestro público son personas en situación de discapacidad intelectual y del desarrollo. Y con respecto a otros departamentos, sí, es la idea, nos piden un montón, nos escriben de todos los departamentos, por suerte hemos dado incluso capacitaciones en otros departamentos, en Flores, en Mercedes y demás, pero bueno, siempre
hay una idea de abrir un departamento, hay una idea de abrir en Paysandú. Están con la primicia, así que... y bueno, sí, es importante, pero siempre hay que ver si es viable también. Hay un montón de cosas para estudiar, análisis de mercado y demás, y nos gusta hacer las cosas de forma muy responsable. Así que bueno, hay mucho pienso de fondo, pero sí es la idea de expandirnos, incluso quién sabe si en otros países también. Bien. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Te despedimos. Gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, también Cindy nos va a acompañar en el corte por si quieren conversar un poco más con ella. También voy a hacer un comentario yo entre paréntesis fuera del guión, también a raíz de la pregunta del compañero. ¿Estamos todos y todas bien? ¿Sí? Hay una pregunta más, pero vamos a dejarla, Pauli, vamos a dejarla para el corte, que ahora Cindy ya bajó. Muchas gracias, se la anotan por ahí y después la seguimos conversando también con los educadores que los están acompañando. Lo que les quiero contar, lo que les quiero decir es que estos proyectos nos mueven también a pensar y a investigar un poco. Y hay un dato que yo quería compartirles, que es que el 15% de las personas en el mundo enfrenta algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, no estamos hablando, si lo pensamos en términos de negocio, por supuesto que estamos hablando de las personas y todas las personas somos importantes y es importante que tengamos acceso y aprovechamiento y en este caso la importancia de los amigos, como lo estábamos viendo, que uno a veces no los tiene y no lo valora lo suficiente, pero cuando enfrentamos aislamiento, cuando enfrentamos soledad, bueno, ahí aparece el clic. Pero desde el punto de vista más del mercado y del emprendimiento, si sabemos que el 15% de las personas en el planeta enfrentan algún tipo de discapacidad, eso no es un nicho de mercado. Sepan que no es un nicho de mercado. Por lo tanto, todo tipo de producto y todo tipo de servicio que se pueda generar con las personas, con todas las personas en el centro, pero bueno, con determinadas personas en el centro, va a valer la pena de por sí, pero a su vez también puede llegar a ser un buen negocio. Quería hacer ese paréntesis y esa acotación porque es una cifra que no la conocemos y impacta mucho y eso, no es un nicho. Todos somos personas, pero además no es un nicho. Bueno, y para cerrar este primer bloque de este gran día, les voy a presentar a Alejandro Ferreira. Alejandro es emprendedor tecnológico y cofundador de Magic Box, una plataforma de aprendizaje que combina hardware, diseño pedagógico y análisis de datos para fortalecer el pensamiento matemático en la educación inicial. Su trabajo se enfoca en crear soluciones que generen mejoras reales en el aprendizaje de los estudiantes. Hoy lo tenemos aquí para conocer su camino. Recibimos a Alejandro con un fuerte aplauso. Bueno, ya está, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Qué difícil que me toque la charla después de estas dos grandes exposiciones que, nada, llegan re profundo. Así que me gustaría en realidad empezar con esta frase que creo que todos en algún momento de la vida lo hemos escuchado, y es que matemáticamente tenemos chance, ¿no? En un año en el que estamos en el Mundial y toda esa parte más futbolística, creo que es una frase que la vamos a tener cerquita todo el año. Pero no me gustaría solo quedarme con la frase, me gustaría que nos metamos a ver si es verdad, si matemáticamente hay chance. Así que vamos a arrancar por esta parte. Bienvenidos. Sí, yo sabía que iba a pasar esto. Me gustaría que, antes de meternos a resolver esto, tranquilos, levanten la mano los que les gustan las matemáticas. Bien, es más que el promedio igual. Y ahora me gustaría que levanten la mano los que ya saben cuánto vale X. Para el que ya lo sabe, se sube y lo explica. Bien, no se preocupen, yo tampoco lo sabía al principio. Pero justamente la idea de esta charla es que nos metamos a resolverlo juntos. Así que cada uno va a agarrar una hojita y un lápiz. No, mentira, no es cierto. Lo vamos a ir descomponiendo juntos y yo los voy a ayudar a entender más o menos qué tiene que ver, o sea, de qué se trata, digamos, esa ecuación y por qué esa ecuación tiene sentido para mi historia. ¿Y por qué una ecuación, no? Que también es una pregunta interesante. Vamos a empezar por el capítulo 1, que es el primer término. ¿Lo vieron?
Ese primer término tiene una raíz. Entonces, si yo tuviera que explicar dónde está mi raíz y por qué esa ecuación explica mi historia, mi vida y estas cosas en general, tendría que arrancar por el principio que es que yo nací en Artigas, igual que Nico. Estadísticamente la probabilidad de que hayan 2 artiguenses en el mismo es muy poquita, así que disfruten esta experiencia. Y nací particularmente en una parte de la ciudad de Artigas que tenía varias cuestiones muy específicas que marcaron ese origen. Lo primero es que era una zona inundable, eso quiere decir que cada tantos meses nos tocaba irnos de casa con nuestras cosas, con lo poco que podíamos juntar, porque bueno, cuando crecía el río se inundaba la casa y no nos quedaba otra opción. Que mis padres eran personas muy jóvenes, mi papá es albañil, mi mamá es limpiadora, entonces eso ya marcaba como algunas cuestiones vinculadas al estudio, ¿no? A las posibilidades de estudiar. También, bueno, el hecho de que fuera un barrio muy carenciado hacía complicadas muchas cosas, muchísimas cosas, y obviamente la parte esta de la matemática iba a tener que ver con esta cuestión del origen, y ya lo van a ver por qué. Porque las dificultades no eran solamente geográficas, es decir, no era solamente el hecho de vivir a 700 kilómetros de la universidad más cercana, era el hecho de que yo en la matemática no era bueno. O sea, la realidad es que sigo sin serlo, no es que no era bueno y ahora soy buenísimo, de hecho sigo siendo bastante malo. El punto es que esas dificultades tenían dividendo, ¿no? Tenía un divisor, que en este caso está compuesto como por 2 cosas. Por un lado, la curiosidad y por otro lado, los sueños. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no era bueno en matemática, me interesaba. Es decir, esta reacción que tuvieron todos al principio, ¿no? De, hay una ecuación enorme ahí para resolver, a mí me generaba mucha curiosidad, me daban ganas de saber cómo se arregla, cómo se resuelve eso. Y al mismo tiempo tenía un sueño muy particular que era ser inventor. El sueño de ser inventor, si ustedes más o menos como se tuvieran que imaginar a qué profesión está asociada, en general lo asociamos a la ingeniería, ¿no? Y como ya sabrán, la ingeniería tiene mucha matemática. Entonces, era malo en matemáticas, pero al mismo tiempo era curioso y tenía un sueño vinculado a eso. ¿Cómo se resuelve o de qué manera uno puede decir, bueno, esto va a tener sentido? Y básicamente porque soy terco como un grupo grande de chivas que no quieren salir de ahí. Y lo resolvimos. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, básicamente mi familia ayudó muchísimo en esa parte, porque cuando yo tenía 10 años, nos mudamos a Montevideo. Es decir, empezamos a simplificar ese término complicado que teníamos al principio. Mi familia se mudó a Montevideo, y a pesar de que vinimos a vivir a un asentamiento, que vivíamos en un ranchito de 2 metros por 3 que no tenía piso, que cuando se llovía no podía ir a la escuela, igual que me pasaba en Artigas cuando se inundaba, pero bueno, que teníamos que ir a juntar en el mercado modelo lo que tiraban de frutas y verduras para poder comer. Y a pesar de todas esas dificultades que seguían estando ahí, se fueron simplificando gracias a oportunidades que aparecieron en el camino, que mis padres consiguieron trabajos mucho mejores, que yo felizmente tuviera la posibilidad de tener una beca para estudiar la secundaria en una institución privada, gracias a personas que se acercaron y me dieron la posibilidad de estudiar en un lugar mejor y tener más posibilidades. Entonces, de a poco, ese término recontra complejo del principio se empezó a resolver y luego de unos 18 años más o menos, llegamos a un resultado bastante sencillo. Todo eso valía 1. Y uno diría, bueno, tenemos la primera parte, ¿no? La parte que era más complicada, más larga, más difícil, ya está resuelta. Así que vamos por el segundo término, porque no terminó ahí un poco el asunto, ¿no? Claramente. Este segundo término, este segundo capítulo, tenía 2 partes. Yo venía haciendo todo un desarrollo, digamos, de esta cosa de mi sueño de ser inventor, y llegué a mis 18 años habiendo hecho 5º científico, 6º ingeniería. O sea, como se habrán dado cuenta, la terquedad es un tema bastante importante. Y me encontré con 2 cosas. La primera, la parte de arriba, digamos, ese dividendo, era la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre? Porque a pesar de que yo venía muy convencido, llegué a la facultad, o sea, terminé la secundaria, llegué a la facultad, y me encontré con que la ingeniería no era lo mío. Básicamente porque tenía mucha matemática. Y ustedes dirán, era obvio, lo supe desde el principio. Bueno, yo no. Así que en algún punto empecé a pensar muchas cosas. Primero, que le había errado, ¿no? Que llevaba 18 años convencido de que tenía esa carrera por delante y que había llegado a ese punto y había fracasado, capaz. O sea, había elegido algo que no me gustaba. O sea, que no me gustaba, por lo menos cómo se experimentaba.
capaz que no es buena idea dejar que un niño de 6 años decida tu futuro. Bueno, yo lo hice básicamente cuando tenía 6 y elegí ser inventor. Pero toda esta dificultad se podía resolver con un divisor, que eran las ganas de aprender. A pesar de que yo me encontré con una carrera que no me gustaba, que no me llenaba, sí tenía muchas ganas de saber cosas. Sí tenía todavía ese sueño muy sólido de ser inventor. Entonces dije, vamos por una segunda opción, que era una opción que me gustaba desde el principio, pero que no la había considerado tanto, que era la idea de ser psicólogo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la ingeniería con la psicología? No sé, entre ellas no sé, pero tiene mucho que ver conmigo. Es decir, llenaba un espacio en mi vida que para mí era importante. Entonces, esas ganas de aprender, a su vez, me mantuvieron motivado, no solamente para estudiar psicología y hacer mi carrera de grado, sino también para ir aprendiendo en paralelo otras cosas. Estudié fabricación digital, aprendí a programar, me fui metiendo en cosas que me interesaban de la ingeniería sin ir a la facultad. Un poquito de trampa hice. Entonces, ¿cómo resolví ese término? Encontré dos cosas. Una que me gustaba mucho para hacer y una que me gustaba mucho para saber más. Entonces, al ir resolviendo estos dos puntos, logramos llegar al resultado del segundo término. ¿Que adivinen? Es 1. No tienen que adivinar porque lo ven en la pantalla. Entonces, tenemos el primero, que estaba resuelto, ¿no? Tenemos el segundo, que está resuelto, y nos quedaba el último, el tercer término. Ese tercer término es algo que yo lo descubrí así como que me tropecé con él, es que al final de la carrera tenía que hacer una tesis. Es decir, dependía, ¿no?, de esa tesis el cerrar toda esa parte tan importante de mi vida y que me había costado tanto llegar, que era, bueno, ok, me voy a recibir. Entonces, como yo soy fiel creyente de esa frase, de que ningún problema es demasiado grande o complejo que no valga la pena intentar, dije, obvio, voy a elegir filosofía, no, mentira, matemáticas, obvio. Toda la vida luchando contra esto, tenía que hacer algo, tenía que enfrentarme a ese monstruo que me había perseguido, digamos. Y al elegir la matemática como eje central de mi proyecto final, descubrí que yo podía darle una solución a esa X que fuera realmente útil, no solamente para cumplir con mi Ale de 6 años, que había elegido este camino, o con el Ale de 18 años que también sufría la matemática, sino para otras personas como yo. Otras personas que capaz que no les encantaba la matemática, o que, como ustedes, como varios de ustedes que tampoco parece gustarles, pero que vivieran esta experiencia de una manera más agradable. Es decir, poner la matemática en el centro me llevó a decir, bueno, vamos a construir algo no para mí, sino para otros. Y que sea algo que podamos expandir mucho más allá de los límites de una tesis y convertirlo en algo un poco más desafiante, ¿no? Porque también sacar esta herramienta de laboratorio y ponerla en las aulas era totalmente desafiante. Entonces, el tercer término, a pesar de ser más corto y que llevó mucho menos tiempo que el resto, al final también valía 1. Así que por ahí venimos bien, ¿no? Todos vienen siguiendo el paso a paso. Así que la X, ¿cuánto valía la X? 22, no, mentira. La X, en el resultado, es Magic Box. Magic Box es este producto, este objeto físico que ven acá, que básicamente es un dispositivo que hace que los niños jueguen en equipos, con unas cartas, y en una misión espacial vayan aprendiendo cosas de matemática. Es decir, vayan desarrollando habilidades que son fundamentales para después que la matemática no sea tan difícil, mientras juegan. Y haciéndolo de una manera mucho más divertida, mucho más interesante, y sin darse cuenta que en realidad de fondo es matemática. Entonces, hoy en día, Magic Box es la posibilidad de que muchos niños, independientemente de si les gusta la matemática, si no les gusta la matemática, los recursos que tengan, sin importar cómo eran sus ecuaciones originales, sin importar si sus ecuaciones eran tan complejas como la mía, puedan igual aprender de una forma mucho más agradable, mucho más interesante y, por sobre todas las cosas, en equipo, juntos. Porque al final la conexión entre las personas es lo que termina siendo la parte fundamental. Entonces, bueno, la X es esto. Esta terminó siendo la X que resolvía mi ecuación, por lo menos hasta este momento, porque después hay que seguirle agregando cosas seguramente. Entonces, si queremos hacer un resumen, podemos ver que el capítulo 1 valía 1, ¿no? El capítulo 2 valía 1, y el capítulo 3, sorpresivamente para nadie, también valía 1, perdón. Entonces la X, ¿cuánto vale? 3. ¿Estamos todos seguros? Bien, lo dice en la pantalla, así que es verdad. ¿Podríamos haber dicho esto del principio? ¿Ustedes creen que podíamos haber dicho desde el principio
esta ecuación es 1 más 1 más 1 igual a 3? ¿No? Bueno, yo tampoco. Porque en general, estas cosas solo las sabemos al final de la historia. Durante el proceso, la ecuación normalmente se ve así, la de todos. Entonces, al principio, cualquier cosa que ustedes intenten hacer, que tengan ganas de hacer o que se vayan a enfrentar, probablemente se ve así. Seguramente todos ustedes tengan una ecuación que pueda explicar su vida y que va a tener un montón de componentes como tuvo la mía. Lo que sí les puedo asegurar es que si ustedes se empiezan a meter término a término y se empiezan a animar a resolver esas partes complicadas por mucho miedo que produzca y por mucha sensación de no sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo, al final van a ir pudiendo saber cuánto vale cada cosa, pero solo al final. Así que los invito a que se animen, los invito a que intenten, los invito a que enfrenten cosas, que se equivoquen y que las vuelvan a intentar, porque al final, si hay una cosa que yo les puedo asegurar ahora mismo, es que matemáticamente tenemos chance. Muchas gracias. Nicolás, felicitaciones. Muchas gracias. Regalito. Intercambio este. Bueno, los profesores de matemática entendieron, no entendieron nada los profesores de matemática. Bueno, era la idea. Tenemos preguntas para hacerle a Alejandro, muchas gracias. No ahí se va entendió subiendo nada, el micrófono. No, sí. A ver. ¿Estamos ahí? Ahí, sí. ¿Cómo es que funciona Magic Box? Tipo, ¿cómo es el juego? ¿Cómo los niños pueden aprender con eso? Excelente pregunta. Bueno, el juego básicamente es, este dispositivo es el mediador del juego, si se quiere, y los niños tienen unas cartas, digamos, unas cartas físicas como de desafío, en los que tienen una situación matemática. Le decimos situación matemática porque en general no son cuentas, o sea, a veces son puntitos, a veces sí hay alguna suma o alguna operación, pero normalmente son como estímulos que ellos tienen que asociar a una de las dos opciones, es decir, la parte de arriba de la carta tiene un desafío y la parte de abajo tiene dos posibles respuestas. Adivinen qué, una roja y una azul, obvio. Entonces, si creen que la respuesta correcta, o sea, la que resuelve la situación es la roja, agarran su carta y la apoyan acá, del lado rojo. Y luego la sacan, obviamente, porque el dispositivo censa esa parte. Eso lo van haciendo en equipo, o sea, es decir, hay 4 jugadores normalmente por ronda, y una vez que completan la ronda, el dispositivo les dice o está todo bien, es decir, todos los jugadores acertaron, o sea, cada uno con su carta individual, o hay al menos un error. Si eso sucede, tienen que discutir entre ellos qué fue lo que pasó. Es decir, ahí se muestran las cartas entre ellos e intentan resolverlo colectivamente. ¿Qué produce eso? Que tengamos que explicar. No, mirá, a mí me pareció que era 5 porque yo conté acá y me daba 5. Eso ayuda a que los niños entre ellos empiecen a decir, ok, esta estrategia es posible. Y esa construcción es sumamente natural. Obviamente van ganando puntos, tiene musiquita, tiene luces, o sea, no es tan serio como lo acabo de explicar, pero así funciona. Gracias. Les cuento, mientras buscamos una última pregunta para Alejandro, les cuento, arriba hay. Pero también quiero contarles que Alejandro, además de todo lo que está haciendo, está presentando y vendiendo este producto en Brasil. Lo escuché además hablando en portugués, teniendo que hacer su pitch también en el exterior. Así que bueno, felicitaciones Alejandro también por llevar el producto afuera de Uruguay. Y ahí vamos con la segunda pregunta, arriba. ¿Cómo quieren las instituciones el producto o si las venden en tiendas? Por ahora no las vendemos en tiendas, en algún momento va a suceder porque tenemos una versión home, es decir, hay una versión de esto que la pueden llevar a casa y jugar con los niños sin ningún problema. Las instituciones normalmente adquieren una especie de kit institucional que viene con varias de estas, o sea, vienen como 5 Magic Box y todos los mazos que necesitan para hacer el recorrido, digamos, de desarrollo académico con los niños, porque hay 15 mazos, ponele, para trabajar y van a haber 45 para dentro de un mes, así que tienen muchísimo material, digamos, para trabajar con todos los grados desde 5 años hasta 12, es decir, toda la escuela. Sí, y también si estaba hecho, tipo, tu idea fue para los colegios o más tipo para los niños que jueguen en sus casas.
En realidad, originalmente nace como para el aprendizaje de matemática independientemente del contexto. Es decir, puede usarse en casa, puede usarse en colegio, escuela o a mitad de la nada. De hecho, ahora estamos haciendo una experiencia, además de lo de Brasil. Estamos mandando a Colombia el dispositivo para escuelas rurales que están en el medio de los cafetales, en la mitad de la montaña, porque es un dispositivo que es muy robusto y no necesita nada, ni internet, ni conexión a nada, o sea, así como está, lo prendés y jugás. Entonces, es fácil de utilizar en cualquier lugar. Te iba a preguntar eso, sí, justo hoy que hablamos mucho de tecnologías digitales y de la tecnología en el aula, bueno, es un producto que, por supuesto, integra mucha tecnología, pero que, por otro lado, nos permite también llegar a algunos lugares que no es como en Uruguay, donde el acceso a Internet tal vez no existe. ¿Tenemos algo más para Alejandro? Vamos a hacer una pregunta más porque no tenemos tiempo y Alejandro también se va a quedar en el corte conversando con ustedes. Sí. Ahí. Entiendo que un poco el desafío también de tu emprendimiento fue que es un producto físico. Entonces te quería preguntar, o sea, cómo fue el desarrollo de llegar al producto en sí y también, o sea, cómo fue, o sea, si tuviste algún sponsor para elaborarlo o algo así. Sí, originalmente igual la primera versión la hice durante mi tesis, entonces es a costo cero, o sea, hubo que desarrollarlo todo, pero claro, como yo les comentaba, mientras yo estudiaba psicología, es decir, mientras aprendía el fundamento base, digamos, a nivel cognitivo, de por cómo hacer que funcione la parte del aprendizaje, también aprendí fabricación digital, entonces sé modelar en 3D, sé imprimir en 3D, sé hacer electrónica, sé programar. Entonces todo el desarrollo al final lo hice yo, básicamente. Pero sí, hoy en día sí tengo socios y bueno, ya es más como, tiene una estructura de startup, ¿no? Pero originalmente, o sea, la versión 1, muchísimo más fea que esta, por supuesto, la hice yo con lo que sabía hacer, básicamente. Gracias. Gracias, Alejandro. Bien. Bueno, para comenzar este segundo bloque quiero presentarles a alguien que une su vocación y la innovación de una manera muy especial. Su nombre es Amelia Durante. Amelia es licenciada en Comunicación por la Universidad de la República, trabaja en el ecosistema emprendedor desde el año 2010 y en el 2021 fundó su propio emprendimiento de cosmética natural. Más específicamente, maquillaje del bien, como le gusta decir a ella. En la actualidad mantiene su empresa y asesora emprendedores e instituciones. Recibimos con un fuerte aplauso a Amelia. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Qué emoción estar en esta mañana acá. Mi nombre es Amelia Durante Pereira y bueno, soy la creadora de Brota. Y vine hoy a compartir mi historia y también a compartir con ustedes y derribar algunos mitos en torno al emprendimiento. Bueno, ahí está mi familia. Nací en Montevideo, en la zona oeste, en el barrio de Pueblo Ferrocarril, más precisamente Colón. Vengo de una familia súper humilde. Siempre mis padres me trasladaron el hecho de aprender, de estudiar y de adquirir nuevos conocimientos como una herramienta súper valiosa de poder. Y bueno, tengo una hija que en este momento tiene 12 años, que se llama Maite, que está en plena adolescencia y que fue también un poco el motor de este emprendimiento que vengo a compartir con ustedes. En el año 2010 comencé a trabajar en la Cámara de Industrias del Uruguay. La vida, en realidad yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y la vida me llevó a trabajar en el mundo de los negocios y del emprendimiento. Estuve 12 años asesorando a emprendedores. Realmente fue una carrera súper enriquecedora porque tuve la oportunidad de acompañar a un montón de proyectos y un montón de emprendimientos y ayudarlos a alcanzar sus objetivos y ver cómo los emprendedores traspasaban diferentes barreras y diferentes desafíos al poner en marcha y en el mercado sus emprendimientos. Tuve la oportunidad de viajar y de también dar charlas en algunos países de Latinoamérica. En el año 2019 me otorgaron un premio, digamos, como una persona que movía la cultura emprendedora en nuestro país. En ese momento estaba trabajando mucho en el interior del país, en Durazno, en 33, en Florida, en Flores, tratando de impulsar a las personas a liderar sus propios emprendimientos y a validar sus ideas de negocios.
Realmente me sentía muy contenta porque, bueno, yo venía de Pueblo Ferrocarril y estaba trabajando en la Cámara de Industrias del Uruguay, era súper reconocida por mis colegas del ecosistema emprendedor y también por los emprendedores, pero había algo que me hacía como un poco de ruido porque en el 2020, digamos, como que yo me sentía como que estaba de alguna manera en la zona de confort y quería algo más para mi vida. Y también, de alguna manera, sentía que, bueno, que yo podía acompañar y asesorar a esos emprendimientos, pero que realmente nunca lo había vivido en carne propia. Entonces, un día se empiezan, digamos, empieza como eso a estar más en efervescencia, digamos, dentro de mí, de querer cambiar y de poder salir a otros rumbos y poder vivir en carne propia eso que a todos los emprendedores yo les comentaba y les decía. Y bueno, y se da el marco de la pandemia en nuestro país en el 2020 y un día estoy sentada en la computadora en mi casa teletrabajando, se acerca mi hija que en ese momento tenía 6 años y me dice: mamá, préstame tus cosméticos y tu maquillaje que me quiero maquillar. No, Maite, pará, tenés 6 años, la piel de una niña, sabemos que en realidad los productos de maquillaje muchas veces tienen petróleo, tienen parabenos, tienen tóxicos, me parece que no es adecuado para tu edad. Y ella, como buena niña, me interpela y me dice: mamá, pero si vos los usás, ¿por qué no los voy a usar yo? Le dije: bueno, vamos a ver, capaz que encontramos algún emprendedor. Ella se va, me quedo pensando. Siempre fui muy fan de comprarle a emprendedores, ayudar a emprendimientos locales. Y me pongo a googlear esa idea de maquillaje natural para ver si alguna marca en nuestro país lo estaba haciendo y me encuentro que no había nadie en el 2020 haciendo maquillaje natural en nuestro país, en un contexto donde, bueno, la gente estaba un poco más preocupada por el medio ambiente, había como una tasa creciente de locales de comida saludable y de cosas naturales que empezaban a aparecer en nuestro país y ese fue el momento de todo emprendedor donde decís: wow, acá puede haber una oportunidad de negocio. Obviamente, como todo, eso fue un largo camino, desde esa idea súper incipiente a poder validar esa idea, a poder formarme. Como les decía, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, del ámbito de la química no tenía ni idea. Entonces, bueno, poder capacitarme, poder desarrollar productos y empezar ese camino, digamos, de validar esa idea de negocio para ver si realmente la gente o las personas estaban dispuestos a comprar ese tipo de productos. Este es el típico mejor hecho que perfecto, de bueno, comiencen con lo que tengan a mano para desarrollar su idea. Yo quería también que los productos, además de que no tuvieran tóxicos y demás, de que bueno, pudieran tener un packaging que fuera más acorde a lo que la marca quería contar y que fuera realmente amigable con el medio ambiente y tuviera un impacto positivo. Esas son las primeras pruebas. Estuvimos un año, en realidad, desarrollando los productos, dándolos a probar. Por suerte que hice esas pruebas técnicas porque me pasó que hubo momentos donde en realidad los productos no funcionaban o se pusieron en mal estado. Primero fueron amigas, después fueron conocidas, se fue como armando ese circuito de validación hasta que en un momento dije, bueno, la gente ha probado los productos, les gusta, están dispuestos a pagar por esos productos, salgamos al mercado a encontrarnos con gente totalmente desconocida que va a probar esta marca que no conoce, a ver qué es lo que sucede. En septiembre del 2021 salimos a las redes con Brota y como les decía, somos una marca que formula y comercializa maquillaje del bien. Ese es como el eslogan que de alguna manera yo encontré porque me pasaba que iba a las ferias y les decía a las personas, bueno, este maquillaje es vegano, no tiene tóxicos, es gluten free, no experimentan animales. Y dice, estoy como diciendo un montón de beneficios y lo reduje y ahí tomé lo bueno de mi carrera de comunicación, lo reduje a la frase que es maquillaje del bien y cosmética Zero Waste. Por suerte estamos en varios puntos de venta en el país, tenemos la página web y también comercializamos por ahí y bueno, los invitamos a que pasen por las redes y que puedan ver lo que estamos haciendo. Estos son algunos de nuestros pilares de marca.
sentimos que no solamente queremos embellecer a las personas, sino que también queremos nutrir las pieles a través de una alianza súper fuerte que tenemos con la naturaleza, con activos vegetales, con activos de origen mineral, que también nuestra comunicación quiere ir por otro lado. No queremos ir junto con la hegemonía que vende muchas veces las grandes marcas, ¿no? De cómo tenemos que ser o cómo tenemos que sentirnos o qué es lo perfecto y lo no. Sentimos que hay una belleza en cada una de las personas y realmente tenemos que tratar de resaltar esa belleza natural que tenemos. Y bueno, esto que les decía también del impacto ambiental de la mano de los ecoenvases. Algunas fotos de nuestros productos, donde utilizamos remolacha, utilizamos mango, también tenemos toda la parte de cosmética capilar sólida, shampoo y acondicionadores. Y algunos pasos por medio de prensa que nos han ayudado a amplificar este mensaje, porque muchas veces para marcas pequeñas, locales, es muy difícil llegar a un mercado a veces tan masivo como es el mercado del beauty, y realmente los medios de comunicación nos dan una mano para que podamos amplificar este mensaje. Y hoy con humildad les vengo a compartir, habiendo estado de los dos lados del mostrador, habiendo acompañado a emprendedores y también siendo emprendedora ya hace más de 5 años, algunos mitos que me gustaría derribar, que me gustaría que se puedan quedar pensando y que ojalá les sirvan para sus emprendimientos. Estamos en un momento donde hay muchos apoyos para emprender, donde se estimula muchísimo a las personas a emprender y realmente la verdad que creo que son herramientas que son para la vida, en realidad, de cualquier persona, las herramientas que nos da el emprender para después poder manejarnos. Pero, como decía Cindy, emprender se ve como una montaña rusa y se ve como esto, ¿no? Como que, se abre una puerta y se te ocurre la idea y parece un momento mágico y maravilloso y después resulta que vas a hablar con alguien y te dice, no, pero esa idea la está haciendo fulano. Y después vas y tratás de venderle a otra persona y te dice que sí, lo quiero para los 4 puntos de venta y después resulta que no funciona y no rota y después vas y hablas con otra persona y te dice que no va a invertir en tu emprendimiento y después presentás un fondo y te lo aprueban. Y es una cuestión de un baja y sube, para lo cual hay que estar súper preparados y preparadas. Entonces, algunas claves para sobrevivir es poder gestionar de la mejor manera esto. Es un proceso como todo en la vida, va a tener sus aciertos, sus errores, nos va a dar aprendizajes y también vamos a tener que pasar por ciertos desafíos, pero saber que todo pasa, que cuando estemos allá arriba, en realidad tomarnos las cosas con calma y cuando nos salgan las cosas mal, también tenemos que tomarnos las cosas con calma porque son parte del camino y parte de este proceso. La resiliencia es fundamental, saber que en realidad son momentos y que es todo aprendizaje en la vida. Y sobre todo, otra cosa que nos ayuda muchísimo también a estos momentos cíclicos es poder planificar. Yo siempre digo, si vos planificás y después las cosas no te salen como vos pensabas, o la vida tiene otros planes, que el guionista de la vida es fantástico, no pasa nada, nadie te va a venir a penar. Pero vos tenés que tener un rumbo y tenés que tener objetivos y metas claras que vos puedas entender que las puedas alcanzar. Y ojalá en realidad las puedas lograr. Y si no, no pasa nada. Conversarás de vuelta y lo verás contigo mismo o con las personas que estén a tu alrededor y de nuevo te vas a poder encauzar. Hay un mito también de que hacer negocios y hacer el bien no es rentable. Y yo digo siempre que uso y recomiendo emprender con impacto positivo. Muchas veces te dicen, ay, no, pero no vas a emprender en tecnología, maquillaje natural, que no tiene tóxicos, no, pero que las grandes marcas, ¿qué estás pensando? Con impacto ambiental, pero no importa si después en realidad las industrias o los consumidores no van a terminar eligiendo por el envase y porque el packaging sea ecológico. Pero yo, habida cuenta de que todos los emprendimientos que estamos hoy acá nos está yendo bien, tenemos un mercado, podemos comercializar nuestros productos. Ayer, por suerte, cerré con un punto de venta en Maldonado. Lo que quiero decir es que hay un ámbito y hay un mercado para emprender con impacto positivo y que cuando hacemos el bien, el retorno de lo que hacemos es doble, que muchas veces no se ve en la cuenta bancaria, pero sí, en realidad, es como un mimo al alma poder crear y desarrollar productos o servicios que realmente van a tener un impacto en la vida de los demás. No cuentes la idea, no le digas a nadie. Si se te ocurrió algo, mejor mantenelo en secreto porque te van a venir a copiar, porque te van a dar para atrás. Y yo creo que no,
porque la idea es el 2% del camino emprendedor. Es como el primer mojón, pero después en realidad la ejecución, el compromiso, la responsabilidad con lo que vos vas a hacer, el poder estar en alianza con las personas correctas es lo que a vos te va a ir marcando el camino. Así que no tengan miedo de comentarles a sus profesores, a otros estudiantes, a sus amigos, porque a veces, muchas veces, en ese retorno también, conversando con otras personas, es donde realmente vamos iterando nuestra idea, la vamos mejorando, y qué es lo que más quiere un emprendedor que poder mejorar su idea para que sea lo más encajable, digamos, en su mercado y en su público objetivo. De la mano con esto, todo es trabajo en la vida, ¿verdad? O sea, lo que hacemos en los estudios, en el emprendimiento, sin esfuerzo no hay nada. Entonces, solamente con la idea no alcanza. Después realmente es un trabajo que tiene que tener constancia y que tiene que tener también mucho pienso y mucha estrategia, mucha creatividad y mucha autenticidad, porque la voz de cada uno es propia y también va a permear en el emprendimiento de cada uno de ustedes. Se habla mucho también de la soledad del emprendedor. Creo que en algunos momentos puede ser así, pero yo creo que tenemos que cambiar ese chip en esto de que les digo, no se encapsulen con su idea, les digo, no se encapsulen tampoco cuando tienen un emprendimiento, salgan, hablen con la gente, comenten, y para recibir, digamos, ese feedback, ese retorno, quizás de gente que ya pasó por este camino emprendedor y nos juntamos con una persona que es un mentor o una mentora, o hablamos con un amigo y nos da otro punto de vista sobre lo que estamos haciendo. Es imprescindible en estos momentos que estamos pasando, donde hay tantos temas con la salud mental, no solo de manera personal, sino de manera, digamos, en lo que tiene que ver el ámbito de negocios, poder construir en red y hacer con otros. Somos la suma, digamos, de todas las personas a las que hemos conocido y todas las personas que nos han asesorado y que nos han ayudado. No dejemos de construir con otras personas y tampoco dejemos que la vorágine de emprender nos tome a tal sentido de que nos sobrepase y no nos cuidemos como personas. Si nosotros, que somos el motor del emprendimiento, estamos bien, o somos el motor de nuestra vida, ustedes también como estudiantes, vamos a poder, si estamos bien, vamos a poder estar bien con todas las personas, con el entorno, y todo lo que hagamos va a ser mucho mejor. Así que trabajen en ustedes mismos, cada uno sabrá las cosas que les gustan, que les pueden hacer bien, pero creo que el autocuidado es fundamental en estos tiempos que corren. A veces parece que, bueno, el emprendimiento tiene que ser dinámico, las tasas de crecimiento que tiene que tener un emprendimiento, que es súper inmediato. Y también vengo a desmistificar esto porque hay emprendimientos que crecen a tasas más suaves, digamos, y sin embargo en un momento explotan. Hay emprendimientos que explotan desde el principio, que ya empiezan a internacionalizar y a vender para el exterior, o que se hace muy conocido el emprendimiento por el impacto que tienen. Pero lo importante es que sea sostenible para vos y sostenible para el mercado. De nada sirve si en realidad creces un montón y después estás súper desinflado porque te pasás 24/7 trabajando. Esto creo que también va de la mano del autocuidado, pero creo que hay diferentes maneras de crecer, que no hay una sola y única manera y que está bien que sea así. Y para terminar, en realidad compartirles un concepto que me encanta, que también está de la mano con la naturaleza, esto de la impermanencia, ¿no? de lo finito que somos, como la naturaleza que en realidad nace, se desarrolla y crece y que no vamos, digamos, a estar para siempre en este planeta. Entonces me gustaría invitarlos de manera personal o profesional de que cada cosa que hagan para el mundo o para ustedes mismos, que realmente tenga un impacto, que tenga un sentido, y los invito y las invito a dejar una huella bonita en este mundo. Gracias. Gracias. Aunque no pasaba. Bueno, le agradecemos a Amelia y estamos para escuchar sus preguntas. Le agradecemos por la gran charla que nos dio de emprendimiento. Tenemos por allá arriba. Ya está subiendo el micrófono.
¿Hablo? Hola, ¿yo? Sí. A la hora de conseguir... Hola. A la hora de conseguir tus productos para poder invertir en la marca de maquillaje, o sea, ¿cómo los conseguiste? ¿Cómo te aseguraste de que eso iba a ser tipo sustentable y que iba a funcionar? Vos te referís a las materias primas, digamos. Sí, claro, como de la naturaleza y esos elementos. Perfecto. O sea, algunas a simple vista, porque son o frutas o verduras, digamos. Y después hay mantecas, aceites, que son todos naturales, no sé, jojoba, almendras, coco, por ejemplo, mantecas de cacao, mantecas de mango, mantecas de karité. Y bueno, después lo que tiene que ver con la vinculación con los proveedores y poder realmente certificar que esas materias primas tienen como una trazabilidad, de que hay como una ficha técnica atrás de esas materias primas. Eso es lo que en realidad nos da tranquilidad como para hacer todos esos checks, digamos, que tenemos como beneficios o tributos, digamos, de los productos. Bien, gracias. Gracias a vos. Acá abajo hay más. Sí. Tenemos abajo 2 preguntitas, ¿no? Gracias. Gracias a los hombres que preguntan. Qué bien esto. De nada. La pregunta que iba a hacer es tipo, ¿cómo te gustaría ser recordada en los años? O sea, ¿qué legado? Muy buena pregunta. Sabés que cuando yo empecé, mi hija tenía 6 y cuando empecé a desarrollar los productos, yo como que me imaginaba que ella iba a tener 15, que iban a estar aprontándose para un 15, para una fiesta, y que iban a estar los productos de otras marcas, iban a estar los productos de Brota. Dije, qué bueno sentir que en realidad productos más sanos van a formar parte, digamos, de esa previa de la quinceañera. Imagínate, ya pasaron años porque ahora mi hija tiene 12, solo le faltan 3 y ya me está pidiendo que quiere fiesta. Pero bueno, cuando llegue a los 15 y vea que sucede eso, digamos, que Brota sigue siendo parte, digamos, de esa previa, ahí ya me voy a sentir contenta y ahí ya pensaré otro objetivo para adelante. Gracias. Gracias a vos. Tenemos una más, tenemos tiempo para una más. Exacto. Teníamos 2. Yo quería saber... varias. Sí. Adelante. ¿Cómo fue el proceso de investigación del mercado? Como la industria cosmética y el maquillaje, como funciona mucho por nombre, ¿cómo hiciste para encontrar como un nicho e investigar cómo hacer para poder vender un producto diferente en una industria como esa? Tiene hinchada, muy bien. Cada uno viene con su hinchada, me parece perfecto. Yo me olvidé de la pregunta por hablar de otra cosa. El nicho. Sí, el nicho en realidad nuestros son, mujeres o personas que se quieren maquillar, pero que también en realidad están buscando como un cuidado más saludable para su piel, ¿no? Porque obviamente que hay personas que se quieren maquillar y no están leyendo la etiqueta y los ingredientes, pero específicamente en realidad nosotros encontramos como un nicho en ese cruce más, digamos, de género y personas que en realidad están abiertas a consumir de manera más sustentable y más ecológica. Ese es como nuestro nicho. Obviamente ahora las grandes industrias se están volcando también a ese nicho, pero bueno, nosotros seguimos ahí con nuestro objetivo claro y con nuestra estrategia. Bueno, hay una más, algo cortito. Básicamente, buenos días. También, pobre. Sí, buenos días. Buenos días. La pregunta que tenía era básicamente, yo escuché que vos querés expandirte, digamos, un poco eso a otros departamentos, a otras ciudades, capaz que a otros países en un futuro. Digo, al momento de la industrialización que puede ser el producto, ¿cómo vas a hacer para seguir manteniendo el control de calidad que requiere tu producto, ya que vendés eso, vendés como la imagen del producto, un producto sustentable, digamos? ¿Cómo vas a hacer para que se mantenga esa calidad, digamos? Porque muchas veces es la dificultad que tienen las grandes marcas. Buenísimo, muchas gracias. No, estamos trabajando con laboratorios que son como alianzas clave en realidad para nosotros, que desde el principio entienden cuál es nuestra lógica y nuestra razón de ser y nuestro propósito. Y bueno, trabajamos con fórmulas estandarizadas que les pasamos, digamos, a esos laboratorios, para los cuales cada vez que vamos a hacer un nuevo lote, en realidad nos tienen que pasar una prueba de ese nuevo lote, y en realidad les pedimos que trabajen con los proveedores que trabajamos nosotros y con los envases y todas esas cuestiones.
Bueno, muchas gracias, Amelia. Por favor. Nos quedó, capaz, Sí. después te vas a ir a charlar con... Me voy a ir a con charlar lo del curso. me voy a Sí. charlar con él porque no le pasaron el micrófono y yo sé que Y vos estabas tenía levantando la mano al preguntas. principio. Bien, bueno. Gracias. Gracias. Bueno, y llegamos así a la última historia de esta jornada. Vamos a recibir... No estén tristes, igual vamos a estar un ratito más conversando. Les pido silencio para recibir al último orador de la jornada. Su nombre es Alan Garfinkel. Alan es ingeniero en sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort, Uruguay, y emprendedor tecnológico. Apasionado por el deporte, especialmente el fútbol, que forma parte de su vida desde siempre, decidió unir esos dos mundos, la tecnología y el desarrollo humano en el deporte. Es cofundador de Eleven Humans, una startup que ayuda a clubes a entender la dimensión humana de los jugadores, convencido de que el talento va mucho más allá de lo físico, táctico o técnico. Un fuerte aplauso para recibir a Alan. Gracias. Bueno, vamos con la última charla. ¿Cuál es tu sueño más grande en el fútbol? Llegar a ser profesional y vivir tranquilo con el deporte, lo mismo, sí. Llegar a primera. Debuté en primera. Ser jugador profesional ayuda a mi padre. Ser mejor jugador. Llegar a jugar en primera. Ganar un mundial. Ganar muchos títulos con mi equipo o la selección. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen una foto así de chiquito, con una camiseta de fútbol, con la pelota bajo el pie, con la sonrisa de ese sueño de ser futbolista profesional? Seguramente muchos, porque como todos uruguayos, yo también tenía ese sueño de niño. Entre los 3 y 10, 12 años, seguramente muchos de ustedes querían ser jugadores de fútbol, como vimos recién en el video. Pero lamentablemente hay una métrica muy cruel, pero también conocida, de que el 99% de los chicos que intentan ser profesionales no lo logran. Hay un 1% que sí lo logra, pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con los demás? Entonces, un poco como les contaba, yo también tuve ese sueño frustrado de no lograr ser jugador de fútbol y me fui dando cuenta. Entonces, acudí a un camino bastante clásico, digamos, como muchos de ustedes, donde fui al liceo, luego fui a la facultad, no sabía bien qué quería estudiar, pero me gustaban las matemáticas y las materias más técnicas, entonces hice ingeniería en sistemas en la Ort. Me recibí en 2024 y mientras estudiaba también comencé a trabajar en una startup que se llama Knock Knock, donde me formé profesionalmente durante más de 4 años. Pero durante todo ese proceso de mi adolescencia, digamos, nunca dejé de lado algunas pasiones y hobbies que tenía. Por un lado el fútbol, lo jugué toda mi vida, entrené, lo viví, miraba partidos, como siempre. Y por otro lado, algo un poco más curioso, que yo también formé parte en ese momento de un movimiento juvenil y me familiaricé mucho con la educación, con el impacto social, con el ayudar al otro, con la empatía, digamos. Entonces siempre cargué con estas dos pasiones que vemos, fútbol e impacto social, que todavía no sabía bien para qué me iban a servir. Incluso recuerdo en alguna clase de facultad un poco distinta, que era como de coaching grupal, la persona que exponía hablaba de trabajar de lo que uno sueña. Y yo le traje esta temática que traigo y le contraargumenté. Le dije, en Uruguay casi todo el mundo, los chicos sueñan con ser jugadores de fútbol. Y lo logra solo el 1%, nadie lo logra. Entonces, ¿qué me estás planteando? Él me dio un poco la razón, pero también me entró por otro lado y me respondió que es verdad que muchas veces no logres ser jugador de fútbol, pero hay otros caminos. El camino de, por ejemplo, me tiró ser médico traumatólogo y trabajar en un plantel de fútbol siendo el médico especializado de los jugadores. Medio que salí de ahí de esa charla y llamando a mi madre y diciéndole, bueno, me cambio y voy a estudiar medicina.
Rápidamente esa idea se fue de mi cabeza, pero creo que esa idea que me transmitió quedó en algún lado en mi inconsciente y ahora vamos a ver por qué. Ahora voy a pasar a contarles un poco en los últimos años el recorrido que fuimos haciendo con 11 Humans. Y van a ver que se suman algunas variables que son las que voy comentando de cómo fui uniendo distintas pasiones para lograr y posicionarme en el lugar en el que estoy hoy. Comenzando en 2023, cuando yo trabajaba en la empresa que les comenté anteriormente, conocí a Aviv, quien hoy es mi socio. Él trabajaba en la parte de recursos humanos y empezamos a conectar muy bien. Y Aviv estudiaba psicología y tenía que hacer una práctica para su facultad en su momento y decidió hacerlo en un equipo de fútbol con las juveniles del equipo de fútbol. Allí se fue dando cuenta un gran problema y era que los equipos de fútbol, los juveniles de los equipos de fútbol, les costaba mucho terminar el liceo. Muchísimos tenían una edad que no era acorde al año que estaban cursando, no pasaban los exámenes, estaban solamente enfocados en ser jugadores profesionales. Entonces, él comenzó en su momento, en 2023, un proyecto de forma voluntaria que se llamaba el proyecto Jugátela, como ven en la pantalla, que unía justamente el fútbol con el impacto social. Entonces, él básicamente lo que hacía el proyecto Jugátela, era dar clases de apoyo extracurriculares a los chicos para que aprueben los exámenes de distintas materias. Además daban talleres de distintos temas como manejo de redes sociales, cómo hablar con la prensa, educación financiera. Y también terciarizaban a los clubes de fútbol de Uruguay la posibilidad de tener psicólogos y trabajadores sociales para sus familias. Entonces esos dos mundos que yo ya, como les comenté, me apasionaban, me llamaron mucho la atención cuando me juntaba con Aviv a tomar un mate de manera informal en el trabajo y empecé a adentrarme mucho más, como les dije, de manera informal, charla de amigos, a entender y hacerle preguntas y entender un poco cómo funcionaba el proyecto. Luego llegó el 2024, donde cada vez me fui metiendo más y esas charlas informales se formalizaron un poco más. Yo siempre también tenía el deseo y sabía estando en la empresa que en algún momento quería emprender, que quería hacer alguna especie de negocio, que fue algo que siempre también me apasionó desde chico. Entonces esas charlas informales se transformaron en juntarnos de forma más recurrente. Me acuerdo estando en su casa compartiendo pantalla, Excels, documentos, diagramas, para entender un poco más si había realmente una demanda, para validar un poco más la idea con muchos más clubes, para ver formas de expandirnos, para bajar costos, para ver ganancias y armar un modelo de negocio, digamos. Entonces, a esa ecuación que antes tenía fútbol, impacto social, le sumamos también los negocios, una tercera pasión, un tercer deseo que yo también siempre me fue gustando. Luego, en 2025, el año pasado, se sumó un tercer socio, Joaco, y lo que nos pasó ese año fue que nos fuimos dando cuenta que los clubes de fútbol de Uruguay no solo querían obtener las clases, los talleres, tener al psicólogo, sino que también querían informes sobre el trabajo que nosotros hacíamos. Les interesaba mucho saber cómo estaba el chico, cómo estaba la persona, cómo estaba el juvenil, el jugador de fútbol, con distintos datos. Querían informes de si habían llevado los materiales a la clase, si habían sido puntuales, si el psicólogo había pasado algún reporte importante o si teníamos alguna información sobre su familia. Entonces nos pasó que arrancamos a sumar tecnología, una cuarta variable, para hacer esto un poco más escalable y empezar a enviar reportes y a estructurar datos de los jugadores, pero de toda la parte humana, de la parte mental, de cómo ellos estaban y cómo se sentían en las clases y cómo actuaban. Además, la tecnología nos dio la posibilidad de hacer algo mucho más escalable. Vimos la posibilidad de que esto importaba en Uruguay, pero también podíamos salir al exterior creando una especie de plataforma, estructurando todos los datos de la parte humana de los deportistas. Entonces creamos y cambiamos un poco el nombre para poder expandirnos más internacionalmente a 11 Humans. En 2026, este año, fue que decidimos
meternos más a fondo. Los 3 socios entramos a estar full time para la empresa. Y Joaco, que es psicólogo también y más especializado en psicología deportiva, y por eso fue también que se metió en el proyecto, sumó una quinta variable de psicología, más del lado científico, con cosas validadas científicamente de la psicología deportiva, cosa que también a mí siempre tenía un gustito por la psicología, siendo mi madre psicóloga y admirando también un poco a ese rubro. Entonces, sumando estas 5 variables, el deporte, que ya no era solo fútbol, sino deporte, el impacto social, el negocio, la tecnología y la psicología, fue que creamos 11 Humans, el primer estándar de datos humanos en el deporte. ¿Y qué es esto? Se preguntarán. Nosotros vimos que en el fútbol y en el deporte, más que nada, hoy en día se utilizan muchísimos datos, ya se sabe que se usan datos, pero se usan datos más del lado físico, técnico, táctico, se usan GPS para ver cuánto corrió un jugador, se usan datos para planificar la estrategia de un partido, pero hay toda una parte que no está estructurada en datos que también influye en el rendimiento de los deportistas. Está comprobado que el 65% más o menos del rendimiento de los deportistas depende de la parte humana, de cómo se sienten, cómo están ese día al momento de la competición. Entonces nosotros empezamos a estructurar todo eso. Lo vimos a partir de 3 dimensiones claves, que son la parte emocional del deportista, que es básicamente cómo está, cómo se siente, la parte cognitiva del deportista, que es básicamente cómo piensa, y la parte neurofisiológica del deportista, que básicamente es cómo está su cuerpo en ese momento, sueño, relajación, fatiga, etc. Entonces, nosotros lo hacemos a partir de distintos tests que son muchas veces de autorrespuestas, que están validados, que lo completan los deportistas mismos. Lo hacemos a partir de tests que son gamificados, más con juegos de reacción que impactan más directamente en la parte cognitiva de la persona. Y también a través de pulseras de tipo wellness, que miden más la parte de frecuencia cardíaca, sueño, etcétera, entre otras distintas variables. Entonces, 11 Humans básicamente en 2 imágenes bien resumido es, acá tenemos a un club de fútbol que justo se juntaron todos para completar algunos tests, y abajo cómo se ve un perfil humano, digamos, de un jugador de fútbol, medio estilo de las plataformas deportivas que se usan, pero también viendo que se miden dimensiones de como les dije, emocionales, cognitivas, con muchísimas distintas variables. Entonces, eso es 11 Humans, pero para terminar quería dejar algunos mensajes y conclusiones que también me parecen importantes de lo que fue mi recorrido a lo largo de estos años. La primera es que no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Nosotros arrancamos viendo un problema, arrancamos viendo 2 cosas que nos gustaban, que nos apasionaban, y lo fuimos pivoteando. Al principio era más especie de ONG y dábamos clases directamente yendo o terciarizando, y luego fuimos estructurando y armando cosas que en todo momento como que eran imperfectas. Nunca era algo perfecto, que teníamos clarísimo a qué íbamos a llegar y qué modelo de negocio íbamos a hacer. Entonces se ve en la imagen como hay una escalera perfecta pero que no llega a la cima, y una escalera imperfecta que va cumpliendo objetivos, que van cumpliendo cosas. Entonces nosotros realmente vimos algo complejo, un problema complejo, lo simplificamos y empezamos. En segundo lugar, no saber qué querés hacer está bien. Creo que algunos lo mencionaron en charlas anteriores, pero seguramente muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos nos preguntan: ¿y vos de grande de qué vas a trabajar? ¿Qué querés estudiar? Esas preguntas que muchas veces respondemos no sé, y te miran como con cara, ¿cómo no vas a saber? Y para mí no sé, más que nada su edad, es la respuesta correcta, es la respuesta más honesta que pueden dar. Yo arranqué ingeniería y no lo tenía tan claro. Y luego la ingeniería y la tecnología me sirvieron para hacer uno de los puntos que vemos en la ecuación, una de las variables que me fue ayudando a mezclarlo y a sumar puntos que me iban sirviendo. También lo vemos en la imagen, una escalera con muchas experiencias, que algunas son positivas, otras dan un poco más de vueltas, pero todas esas experiencias para mí siempre terminan sumando.
Y los puntos se conectan después, no antes. Se conectan después cuando vas sumando distintas experiencias, sean buenas o malas, se llega a algo siempre. Y por último, un mensaje que me gusta mucho también, y fue un poco como me guié yo también, seguí lo que te gusta. Yo realmente en su momento me guié mucho por la intuición y seguí lo que me gusta. Me gustaba el fútbol, me gustaba el deporte, me gustaba tener algo de impacto y generar un impacto social. Y fue como cuando me presentaron un proyecto, o más que nada con un amigo me junté a entender un proyecto, fue como me guié, no fue un pensamiento racional. Realmente fui siguiendo lo que me gusta y hoy puedo afirmar que no te pese el trabajo, que los domingos, el día ese que es complicado y va a arrancar la semana, no quieras, tengas y digas el lunes, tengo objetivos, tengo un trabajo que me gusta, que me apasiona, tengo buenos compañeros con los que trabajar. Creo que es fundamental y es parte del éxito. Hay otros éxitos, como por ejemplo el dinero, que siempre hablamos en emprendimientos, que vienen después y van a llegar si haces algo que realmente te apasiona. Entonces, permítanme terminar con esa frase de ¿qué querés ser? Tachándola y preguntando y invitando a que se pregunten qué les gusta, que empiecen por ahí, empiecen por preguntarse qué les gusta y luego vayan sumando esas cosas que les gustan, que seguramente si encuentran un trabajo que les gusta, van a arrancar ganando. El resto después va viniendo solo. Muchas gracias. Gracias. A vos. Gracias, Alan. Un regalito. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Alan. Gracias Felicitaciones. Y también al equipo de Alan me quedo pensando, todos han enfatizado. Están ahí, un aplauso también para ellos. Un aplauso para Joaquín Unos y cracks. Aviv. Todos han enfatizado algo y es esto de emprender en equipo, ¿no? O la importancia de tener un equipo también para ir atravesando esa montaña rusa de la que nos hablaba Cindy. ¿Dónde están las manos? Entonces las preguntas. Ahí veo en el medio. Hola, buenas. Buenas. Noté que durante toda la charla iba más dirigido al género masculino. Pero, o sea, ¿tienen capaz que pensado hacer ese mismo análisis en el fútbol femenino? Recontra y ya lo hacemos. Estamos trabajando con varios clubes, incluso solo en la parte femenina. Capaz que la charla en algunos momentos, ese sueño de chiquito, viste, que le dan la pelota, lo tomé por ahí, pero el emprendimiento está recontra dirigido al fútbol femenino, incluso es un deporte que está creciendo muchísimo y nosotros estando en el rubro lo estamos notando mucho e incluso tenemos mucha más llegada a entrar también al fútbol femenino y estamos trabajando con varios clubes y está buenísimo, la verdad, y es muy profesional hoy en día también. Gracias. De nada. Acá tenemos una mano. Quería saber más o menos cuántos clubes han trabajado y de qué países y si también tienen planeado trabajar con otros deportes. Bueno. Muy buena pregunta. ¿Con cuántos clubes hemos trabajado? En este momento estamos trabajando algo así como con 8 clubes. ¿De qué países? De Uruguay, obviamente, fue donde arrancamos. Estamos también en México, en Colombia. Estamos más que nada centrados en Latinoamérica por ahora. En México, en Colombia, en Chile y en Argentina. Y estamos también en España, en un equipo de fútbol femenino. Y de a poco estamos expandiéndonos para ahí también. ¿Y qué más me preguntaste, perdón? ¿Otros deportes? Y otros deportes, sí. También estamos abriendo como un modelo de negocio un poco distinto ahora también, que es más enfocado en venderles la plataforma a psicólogos deportivos independientes que trabajan con deportistas de todo tipo y les gusta como estructurar también la data de todos esos temas, de todos sus deportistas, y ahí nos hemos encontrado con muchísimos deportes que ni conocíamos. Entonces también en eso estamos ampliándonos. Al principio éramos como el estándar de datos humanos del fútbol, rápidamente lo borramos y somos el estándar de datos humanos del deporte porque también nos levantaron la mano y lo psicológico también influye directamente en cualquier tipo de deporte. Sí, gracias. No sé si hay alguna preguntita más por arriba o... También Alan estaba pensando el uso de datos hoy en día,
tiene presencia no solo en el deporte, sino que en todas las industrias estamos viendo las posibilidades que nos está dando, ¿no? La inteligencia artificial y el uso de los datos como para tomar decisiones y, bueno, y generar también negocios. Si no tenemos otra pregunta, entonces despedimos a Alan con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos arriba. Sí, Bueno, y para ir cerrando, tenemos algunos... ¿Les gustó? ¿Les gustó el Impact Up? Bueno, ¿les gustó más la comida o el Impact Up? El Impact Up. Bueno, vamos llegando entonces al final y nos quedan, como les decía, algunas cositas para cerrar el evento. En primer lugar, voy a llamar al escenario a Belén y a Abril de la Universidad Dort, no me olvidé, para realizar el sorteo que comentábamos al principio y poder hacer entrega del premio. Ahora sí. Bueno, perdón la demora. Vamos con el sorteo medio rápido, así no demoramos más. Voy a necesitar que antes de que diga el nombre hagan redoblantes. Ah, sí. Sí. Vamos. A ver. Bueno. Silencio. Y la persona ganadora del sorteo del Apple Watch de Universidad Dort Uruguay es... Victoria Artigas del Arnold Gesell. ¡Felicitaciones, Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Felicitaciones! Vamos a sacar una foto. Bien. Muchas gracias. Gracias, chicas. Bueno, Victoria, que disfrutes tu premio. Muchas gracias a todos por participar y a todas. Lo último que les voy a pedir es un aplauso también para el equipo de Social Lab. Y las voy a invitar al equipo de Social Lab, a Patti, a Caro, a Pauli y a todos los oradores y a las oradoras que participaron en esta edición para sacarnos una foto.